Bienvenidos a una nueva entrevista de Sede Laboral, el programa conjunto de Centraz y Campus TV. Y en esta oportunidad tenemos a un nuevo entrevistado, un compañero latinoamericano, y hoy día nos acompaña Federico Rosenbaum de Uruguay. Él es abogado, ejerce libremente la profesión y también es académico de la Universidad Católica del Uruguay. Es máster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca y se está doctorando también en la misma universidad. Federico, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Federico, vamos de lleno a nuestra conversación y me gustaría que partieras contándonos un poco cuál es la situación de Uruguay respecto de esta pandemia del coronavirus, qué medidas se han ido tomando, sobre todo primero en términos de restricción de libertades, libertades ambulatorias o derechamente obligaciones de confinamiento, como se ha visto en algunos países. Bien, básicamente, como criterio general, no estamos alejados de lo que es la realidad mundial en cuanto a la pandemia, ¿no? Somos un país chico con pocos habitantes, por lo tanto, seguramente las estadísticas y los números sean más acotados exponencialmente a lo que son otros países. Tenemos aproximadamente unos 400 contagiados en el país, con una tasa de recuperación bastante alta, 100 y pico de personas recuperadas, pero todo eso se debe a ciertos paquetes de medidas que se han ido adoptando desde el gobierno nacional. Podría identificar por lo menos 3 paquetes concretos o clasificarlos de esa manera. Un primer paquete que básicamente es de definición nacional de una emergencia sanitaria, ¿no? Eso es lo primero que ha hecho el gobierno, declarar el estado de emergencia sanitaria nacional, ¿no? Con algunas medidas obligatorias y otras tantas preventivas. Una de las cuales, y fue una de las primeras justamente, fue, por ejemplo, suspender todos los espectáculos públicos, suspender también y cerrar cualquier centro de carácter turístico termal, ¿no? Que tenemos mucho turismo en ese sentido. Aislamiento obligatorio de 14 días para ciertas categorías de personas, por ejemplo, los que contrajeron el virus concretamente, quienes tuvieran algún tipo de síntoma, no solamente un síntoma particular, sino acompañado de otros, como fiebre, problemas respiratorios, etcétera, y además que hayan permanecido en algunos países que ha catalogado la Organización Mundial de la Salud como de alto riesgo, ¿no? O zonas de alto riesgo. También ese aislamiento está previsto para a quienes hayan tenido contacto directo con personas confirmadas del propio virus y quienes ingresaron al país habiendo estado permanecido o transitado por esos países de alto riesgo. Todos esos son las personas que obligatoriamente deben aislarse. Después, además de esas medidas obligatorias o preventivas, también hay algunas medidas de carácter educativo, ¿no? Básicamente, exhortación a la población de suspender cualquier tipo de evento que implique aglomeración de personas, ¿no? Básicamente, extremar medidas de limpieza, desinfección de lugares públicos, privados. Eso como un primer paquete de medidas como asentemos el problema, ¿no? El segundo paquete quizás fueron medidas más de refuerzo, ¿no? A esas anteriores, que sí también hay medidas de carácter obligatorio y otras tantas medidas educativas o incluso podríamos denominarlo de responsabilidad básicamente personal, obviamente no son obligatorias. Dentro de las obligatorias, prohibir cualquier tipo de desembarco de pasajeros y tripulantes de buques, ¿sí? Cruceros, justo estábamos en una época turística bastante alta de cruceros, bueno, se prohibió el desembarco de pasajeros. En segundo lugar, también pasajeros no solamente con síntomas, sino también aquellos que tengan o que provengan de zonas de alto riesgo, ¿no? A eso me refiero. También la prohibición, les decía, de el ingreso de personas provenientes de nuestro país limítrofe hermano, Argentina, que fue donde se desató, por lo menos en mayor medida y con mayor profundidad, la crisis sanitaria. Eso fue otra de las medidas previstas obligatorias. Lo mismo para vuelos de carácter internacional provenientes de Europa, ¿sí? Eso también fue suspendido. Y eventualmente también, para el caso laboral, los empleadores se les conminó adoptar medidas para gestionar procedimientos preventivos, por así decirlo, de protección vinculados con este virus, ¿no? Material informativo de los trabajadores, material de higiene, no solamente limpieza de los lugares de trabajo y los equipos de trabajo, sino también, por ejemplo, colocar dispensadores de alcohol en gel, la distancia de 1,5 metros con las personas, eso como medidas obligatorias. Medidas educativas de refuerzo,
también la exhortación a las personas, y reitero, no hay una prohibición o obligación en este sentido, pero la exhortación de no viajar al exterior. Digo, aquí rige el principio de libertad, contrariamente a lo que ha establecido otros gobiernos de la región, incluso del mundo, ¿no? Hay una libertad personal, no obligatoria, pero obviamente se han introducido esas medidas educativas de exhortación de tratar de aislarse de esos lugares de riesgo, ¿no? Lo mismo, implementar como medida educativa y no obligatoria, eventualmente, trabajo a distancia, ¿no? Me refiero a los empleadores de la actividad privada, instrumentar en la medida de lo posible y cuando sea posible ese tipo de trabajo en el domicilio de los trabajadores y obviamente, en caso de poder hacerlo, suministrarle los instrumentos apropiados para ejecutar el trabajo, ¿no? También han habido otras medidas quizás de refuerzo, pero sí más de protección social, de contenido netamente de protección, como por ejemplo el derecho a percibir el subsidio por enfermedad. Nosotros tenemos un régimen de protección propio de la Seguridad Social, ¿no? Que en caso de contraer una enfermedad se puede acoger a un subsidio por enfermedad, o sea, para no disminuir los ingresos, una persona que no puede trabajar y que está enferma puede acogerse a este subsidio, ¿no? Bueno, en este caso se adoptó como medida de protección social un poco más general a lo que es lo tradicionalmente aplicable en nuestro país, se adoptó la posibilidad de que quienes tengan que cumplir este aislamiento obligatorio, y aun cuando no tengan el virus propiamente dicho o no hayan contraído el virus, también tienen derecho a percibir este subsidio, por ejemplo. Eso es una medida de protección claramente. Y lo mismo ocurrió con otras medidas de protección, no tanto relacionadas con la enfermedad, sino con la pérdida de trabajo, ¿no? Me refiero al desempleo, ¿no? La creación de un subsidio especial por desempleo para esta situación concreta, ¿no? Es exclusivamente para trabajadores que son remunerados en forma mensual, o sea, no aplica para los jornaleros. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos un sistema de desempleo general que prevé tres causales: la pérdida de trabajo, ¿sí?, por el despido, ¿sí?, la suspensión del trabajo total, básicamente el empleador no tiene trabajo para dar, o la reducción del trabajo. Esta última causal, la reducción del trabajo, me refiero tanto en días en la semana, o sea que si yo trabajo de lunes a viernes, la reducción implicaría trabajar, por ejemplo, de lunes a miércoles, como en horas. Si yo trabajo 8 horas diarias, la reducción puede ser incluso trabajar 4 horas, ¿sí? Esta causal de reducción era exclusivamente prevista en nuestra normativa general para los trabajadores jornaleros. Por eso es que se crea el subsidio especial, alcanzando a los trabajadores mensuales en esta posibilidad de reducción del trabajo, ¿sí? Es otra medida u otro paquete que en este caso sería de refuerzo, por así decirlo, ¿no? Y un quizás último paquete, o así lo clasifico yo por lo menos, que es ciertas medidas de adecuación o perfeccionamiento de las primeras y segundas medidas, ¿no? Básicamente, como es una situación bastante dinámica esta de la crisis sanitaria, dinámica incluso en lo que hace al mundo del trabajo, han tenido que preverse otras medidas para perfeccionar lo ya dispuesto inicialmente. Y solamente para traer algún ejemplo bastante concreto. En algunas situaciones existían algunos vacíos de protección para los trabajadores que no encuadraban en ninguna de estas hipótesis. Bueno, básicamente, por ejemplo, se previó la posibilidad en nuestro país para gozar la licencia común que tiene cualquier trabajador, anual me refiero, ¿no? Básicamente uno la genera en un año, en el 2019, y la que genera en ese año la goza en el 2020. En este caso es imposible gozar de licencia del propio año que uno está trabajando. O sea, básicamente si yo trabajo en el 2020, recién voy a poder gozar de esa licencia en el 2021. Esa es nuestra normativa general. En cambio, se previó la posibilidad de adelantar la licencia. ¿Qué quiere decir? La que se va a generar en este año 2020, que se pueda usufructuar, es decir, gozar efectivamente en este año, y por lo tanto permitir que, por lo menos, aquellos trabajadores que no tienen adecuada protección, que por lo menos se puedan quedar en su casa, gozando de esta licencia adelantada del año 2020. Es solo un ejemplo concreto de medidas de perfeccionamiento, a eso me refiero, Rodrigo. Federico, tú nos has presentado entonces un panorama bien transversal de lo que está ocurriendo en materia de derechos laborales asociados a esta crisis sanitaria, y hay varias cuestiones que son similares a las que ocurren en otros países del entorno latinoamericano,
pero con distintas fórmulas de solución. Tú sabes que siempre desde el resto de Latinoamérica miramos Uruguay con un poco de envidia en temas de derechos laborales, de cómo se resuelven los conflictos laborales, y nuevamente aparecen cosas que son interesantes de discutir. Una de ellas, por ejemplo, es la que tú mencionas, referida al subsidio de desempleo. Estaba previsto, según lo que tú comentas, desde antes de esta pandemia, para 3 supuestos, no solo para los casos de desempleo, de cesantía derechamente, sino que ya se preveía que podía usarse para casos de suspensión. Eso en el caso chileno ocurre recién ahora. Se acaba de promulgar una ley de protección al empleo que permite a los trabajadores acceder al seguro de desempleo en determinados supuestos de suspensión. Pero tú comentas que se trata allí no de un seguro, sino de un subsidio. ¿Eso quiere decir que es una protección estatal? ¿Cómo se financia esa prestación? Sí, básicamente, sí, lo que tú dices es así. Las causales de acceso a este subsidio ya existían antes de la pandemia. Básicamente uno puede acceder, te reitero, por despido, por suspensión total de trabajo, que pueden darse en algunas ocasiones concretas, crisis en un sector o lo que sea, que hay falta de trabajo directamente, no hay trabajo, o por suspensión parcial o reducción de trabajo. Eso siempre existió. Lo único que se creó con esta pandemia es alcanzar a ciertas categorías de trabajadores, los trabajadores mensuales, dentro de esta última causal, que es suspensión parcial o reducción de trabajo. O sea que nos hemos ido acomodando un poquito a la realidad sanitaria, sin perjuicio de que, por lo menos, la seguridad social tenía una protección bastante intensa en lo que es a la pérdida de trabajo y la suspensión de trabajo. Pero efectivamente, olvidé la segunda parte de tu pregunta, Rodrigo, pero Es creo la que venía referida al por ese lado. financiamiento. Tú comentas que El es un financiamiento, subsidio. sí. En el El caso nuestro es financiamiento, un seguro, por eso lo pregunto. exacto. El financiamiento básicamente en nuestro sistema de seguridad social es a cargo tanto de trabajadores como de empleadores, ¿sí? Aportan un porcentaje del salario del trabajador, ¿sí? Y este porcentaje de salario va dirigido a un organismo concreto que se encarga de otorgar las prestaciones, que es a cargo del Estado, este organismo. En este caso, tanto el subsidio por desempleo como el subsidio por enfermedad, que son los dos que te mencioné, están a cargo del Banco de Previsión Social, ¿sí? Que es un organismo estatal. En cambio, para el caso de los accidentes de trabajo, es otro organismo también estatal, que es el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Me refiero a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea que en función de la contingencia van a 2 organismos distintos. La financiación proviene, reitero, empleadores y trabajadores, y además está financiado parte también por los impuestos, ¿sí? O sea que ese conjunto económico va dirigido a estos organismos que van a, en definitiva, otorgar estas prestaciones que les denominamos subsidios, por lo menos desde nuestro punto de vista. No son seguros particulares, es exclusivamente estatal. Y pueden acceder a ese subsidio todos los trabajadores independientes de la empresa en que trabajen. Estoy pensando si es una pequeña empresa, una gran empresa, ¿eso no tiene relevancia a la hora del acceso a esta prestación? Ninguna relevancia, no hay ninguna exclusión en ese sentido. En cuanto a las actividades, ¿no? Cualquier empresa del sector comercio, sector industria, sector pesquero, los que te imagines, no están excluidos los sectores en ese sentido. Sí hay algunas financiaciones particulares, porque hay algunas cajas particulares para algunos sectores, como sector financiero, por ejemplo, tiene su caja particular. Obviamente los profesionales universitarios, no me refiero a los dependientes, ¿no? Me refiero a los independientes, tienen su caja particular con subsidios particulares. Pero en cuanto a los trabajadores dependientes, no hay ninguna discriminación en ese sentido, cualquiera puede acceder a este tipo de subsidios. Otra cuestión que tú comentabas era la posibilidad de modificar la fórmula de trabajo hacia el teletrabajo o al trabajo remoto o a distancia. ¿Esa fórmula tenía ya una regulación? ¿Se ha regulado a propósito de la pandemia? ¿Qué uso está teniendo en Uruguay? Mira, el teletrabajo, ¿sí? Que básicamente es el trabajo a distancia con medios tecnológicos o instrumentos de tecnología, información y comunicación, el teletrabajo no está regulado en nuestro país y sigue sin ser regulado en nuestro país. Eso en el primer aspecto. El trabajo a distancia, existe alguna regulación muy particular y bastante antigua, que es el trabajo a domicilio. O sea, el trabajo a distancia regulado es exclusivamente el trabajo a domicilio, incluso limitado a un sector de actividad bastante concreto. Está previsto básicamente para lo que es la actividad de la vestimenta, que es donde se ve en los hechos
una mayor cantidad de trabajo a domicilio por talleres pequeños, medianos, que confeccionan prendas de vestir, etc. Ahí existe alguna regulación en particular bastante antigua que ha sido incluso modernizada un poquito en el año 2011, ¿sí? Pero no hay otra regulación más genérica o más general de este tipo de actividades. Y no tengo, por lo menos, conocimiento de que exista la intención de una modificación o una regulación un poco más urgente ahora, en la actualidad, porque no está planteado, por lo menos a nivel del Parlamento. Sí hay algunos proyectos ya más antiguos que no han sido tratados suficientemente, se han archivado, o supongo que se retomarán, porque uno va aprendiendo con lo que son este tipo de sacudones de las crisis, ¿no? Va aprendiendo y quizás se hace necesario y se torna necesario una puesta en consideración para el futuro de este tipo de regulaciones, ¿no? Federico, tú tienes además un blog, federicorosenbaum.blogspot.com, se llama Opinión y Crítica sobre el Derecho del Trabajo, que tiene entradas muy interesantes. Y una de ellas, que creo que es la última, se denomina El mundo del trabajo después del coronavirus. Me gustaría que pudieras comentarnos un poco tu visión respecto de lo que viene para el mundo del trabajo una vez que esta pandemia empiece a dejarnos. Bien, perfecto. Sí, básicamente he hecho la última entrada de blog ha sido sobre ese tema, porque generalmente nosotros, por lo menos lo que escuchamos en la prensa, en la tele, es básicamente tratar de enfocarnos al día de hoy, ¿no? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo resolvemos esos problemas? Y cómo los resolvemos en forma urgente, además, porque no hay que perder la visión y la particularidad de que se trata de una auténtica crisis mundial que necesita solución hoy, ¿no? No podemos esperar mucho tiempo, porque no solamente se afectan cuestiones fundamentales como la salud y la vida de las personas, sino que además se afectan otras cuestiones colaterales e indirectas, como es el propio mundo del trabajo. Aquellos países que hay cuarentena obligatoria, la gente no puede salir, no puede trabajar, o hay muy poca gente que puede trabajar desde su casa. Entonces hay que solucionarlo en el día de hoy. Yo me planteé una visión más sobre el futuro. No intento ser apocalíptico, por eso considero que se va a solucionar el tema de la pandemia, y creo que no dudamos la mayoría de nosotros de que esto se va a solucionar, y por lo menos tenemos la esperanza de que sea en el corto plazo. Y por eso es que me planteé una visión un poco más desde el horizonte, si se quiere, para ver desde el mundo del trabajo qué cuestiones tendríamos que plantearnos, que nos ha sacudido inevitablemente la crisis, reitero, y que nos han, por lo menos, interpelado en varios aspectos principales o centrales de lo que es el mundo del trabajo. Y ahí me planteé básicamente 10 cuestiones, o 10 temas que tendríamos que rever o replantear. El primero, y siendo bastante breve, en torno a lo que es la vigilancia, ¿no? La monitorización de lo que es la vida privada de las personas y en particular de los trabajadores, porque con esta crisis sanitaria se han visto novedosos mecanismos, ¿sí?, de control de las personas, justamente con una finalidad bastante concreta, que era mejorar la salud y mejorar el control de lo que es la pandemia del virus, y eventualmente adoptar ciertas políticas sociales, políticas sanitarias, para corregir esta famosa curva y intentar doblar esta curva, ¿no? Pero esta vigilancia y control, en algunos casos, en tiempos normales, podríamos considerarla incluso bastante intrusiva, ¿no? Porque imagínense el caso de China, que se ha llegado a controlar no solamente los teléfonos de la población, los teléfonos celulares, sino también se han introducido cámaras de reconocimiento facial, donde miden incluso la temperatura corporal de las personas, una intrusión bastante importante, ¿no? Entonces, por eso me planteaba en el futuro, ¿no? Este control bastante intrusivo de cómo deberíamos abordarlo, porque básicamente estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es la vida privada o incluso la protección de los datos personales de las personas. Un dato personal de una persona es incluso la imagen de uno, ¿no? La cara siendo grabado, etcétera. Me pareció bastante importante plantearnos un reto a futuro, porque estamos normalizando ciertos aspectos del control que quizás luego nos impidan interpelar controles que pueden llegar a ser bastante intrusivos, enfocándonos en el mundo del trabajo, implantados en el ámbito de la relación de trabajo por parte del empleador, ¿no? Y por lo menos me parecía un tema que tendríamos que replantear. Lo mismo el trabajo a distancia, que ya más o menos abordamos, ¿no? Que es un tema bastante importante a prever, y específicamente en mi país, que tenemos muy poca regulación, te reitero, Rodrigo. Un tercer tema, lo que sería en materia de tiempo de trabajo, ¿sí? Específicamente lo que muchos
autores han abordado lo que es la desconexión de los trabajadores. Me refiero a la desconexión, básicamente está pensado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Porque básicamente estamos súper conectados, súper conectados por todos estos instrumentos novedosos de la tecnología de la información y la comunicación, WhatsApp, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Y parece ser que a veces ese espacio temporal que define lo que son las conocidas 8 horas de trabajo, que está bien demarcado en lo que es la industria típica, fordista, taylorista, uno entraba, marcaba la tarjeta y a las 8 horas volvía a marcar la tarjeta y se iba a su casa. Hoy parece ser un poco más difuminado, ¿no? No es tan claro ese ámbito, y por eso otro de los temas bastante interesantes para abordar en el futuro sea este tema de la desconexión real y efectiva de los trabajadores una vez concluida su jornada de trabajo, ¿no? Muchos han hablado de una nueva categoría de derecho fundamental, específicamente laboral, como sería la desconexión, el derecho a la desconexión de los trabajadores. Otros tantos preferimos hablar de procurar mecanismos para dar más eficacia a derechos laborales ya existentes y ya reconocidos, como es la limitación de la jornada, el descanso semanal, el descanso anual, el descanso en la misma jornada, el descanso intermedio me refiero, y dotando de mayor protección y eficacia a estos derechos podemos alcanzar una desconexión real y efectiva, ¿no? Como otro punto importante que me planteé. Lo mismo sobre la protección de la seguridad social, que aquí todos los sistemas mundiales han sido interpelados, ¿no? Porque básicamente es donde más se requiere protección social el día de hoy con esta crisis sanitaria, ¿no? Se vuelve indispensable esa protección, es necesaria, además se requiere una intervención más inmediata, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no solamente sobre quién necesita esa protección, sino además cuáles son las condiciones para acceder a estas prestaciones, ¿no? Evidentemente hay algo que falla y por lo menos esta crisis sanitaria nos ha hecho ver de que no alcanza con considerar que todos deben ser protegidos, sino que además hay que facilitar el acceso a ciertas prestaciones, porque hay condiciones de acceso que son bastante formalistas y restrictivas, ¿no? A eso me refería. Otro de los puntos, te decía, es el trabajo informal. El trabajo informal, no hay dudas de que estadísticamente es un gran problema, ¿no? También podrías denominarlo como una pandemia, por lo menos literariamente, si se quiere referirse, porque no se trata de una cuestión de salud, pero el trabajo informal, sin lugar a dudas, estadísticamente es una gran pandemia, ¿no? Alrededor, por lo menos así han sido estimados por la OIT, 2.000 millones de personas basan el sustento en la economía informal, el sustento económico, ¿no? Entonces, hay por lo menos una gran preocupación tanto de los organismos internacionales como de la propia OIT, como de los estados, que debería retomarse luego de la superación de esta crisis, ¿no? No hay que banalizar este tema, que es bastante importante. Otro de los temas, la sostenibilidad económica de la seguridad social. Creo que no hay un país del mundo que podamos identificar, o por lo menos que sea considerado como un sistema solvente, ¿no? Que no sea deficitario, ¿no? Y ese problema de financiación, obviamente, puede derivar de varios factores, ¿no? Tanto de que se desvían fondos de la economía informal que deberían ingresar, como vimos recién, también por el envejecimiento de la población. En nuestro país, por ejemplo, Uruguay, es una población muy envejecida, ¿sí? Y el aumento de la esperanza de vida, bueno, va haciendo deficitario el sistema de la seguridad social. No hay que dejar de mencionar algunos sistemas que existe mala administración, o el contralor de los fondos no es tan efectivo, y también quizás la abusividad en el usufructo de determinadas prestaciones por algunos sujetos, no hay duda también, ¿no? Y otro tema vinculado con la seguridad social es que las prestaciones que brinda la seguridad social tienen que ser suficientes, ¿no? Suficientes para lo que son las contingencias normales de una persona y específicamente del mundo del trabajo, ¿sí? Evidentemente, la crisis sanitaria ha demostrado que muchas prestaciones no son del todo suficientes para lo que es necesario para la solvencia de lo que es una persona, incluso en un grupo familiar, ¿no? Me planteo básicamente dos prestaciones concretas que creo que coincidimos en el mundo, en que existe poca suficiencia, lo que son las jubilaciones, ¿no? ¿Sí? Seguramente incluso podemos encontrar un aspecto de justicia que lo hace un poco más importante de estudiar, porque evidentemente las personas aportaron durante toda su vida, y cuando llega el momento para obtener esa jubilación no son suficientes esas prestaciones, incluso
en muchas ocasiones las personas fallecen mucho antes de poder recuperar lo que ya aportaron durante toda su vida, ¿no? Ya que es un aspecto bastante de justicia. Y lo mismo con respecto al desempleo, ¿no? Eh, Hoy por lo menos ha habido un aumento significativo del desempleo. En nuestro país, por ejemplo, solo en el mes de marzo, somos pocos habitantes, les reitero, quizás no les sorprendan las cifras, pero para nosotros es bastante. Solo en el mes de marzo aproximadamente 70.000 personas han solicitado algún tipo de subsidio por desempleo, en cualquiera de las tres causales que les mencionaba, ¿no? Normalmente el promedio ronda en 10 veces menos, para que se hagan una idea de la importancia y la significación. Y quizás como dos últimos temas importantes, no quiero ahondar en algunas minucias del Uruguay, pero sí como temas más macro. Por ejemplo, me planteo la temática de lo que es la estabilidad en el empleo, me refiero a la protección frente al despido de los distintos sistemas jurídicos, ¿no? Particularmente, no sé cómo es el caso chileno, no he revisado el último listado de ratificaciones, pero el convenio 158 es uno de los convenios de mayor relevancia a nivel de protección de estabilidad en el trabajo. Uruguay no lo tiene ratificado, ¿sí? No lo tiene ratificado y no ha existido nunca intención real de tratar este tema ni de ratificar el convenio. Entonces, existe una dificultad bastante importante en materia de protección frente al despido, ¿no? Básicamente, nuestro régimen ha sido considerado históricamente, por lo menos desde el punto de vista interpretativo, que existe un despido libre, ¿sí? No hay que expresar ni siquiera causa al momento de extinguir la relación de trabajo cuando lo decide el empleador, ¿no? En cambio, quizás haya que acompasarse un poquito más a lo que es la tendencia internacional de ofrecer mayores garantías y mayores protecciones frente al despido. Incluso recordaba un caso bastante reciente a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un caso denominado Lagos del Campo contra Perú, donde este organismo efectivamente hace referencia a que los instrumentos internacionales requieren, por lo menos, la exigencia de causalidad y de justificación del despido, y por ahí debería acompañarse o acompasarse en nuestro país, ¿no? Y el último tema, me parece también trascendente, es el tema de los trabajadores que formalmente son clasificados como trabajadores autónomos, cuando en los hechos se pueden visualizar una serie de indicios o de elementos que harían presumible que esa relación, ¿sí?, de ese trabajador autónomo con el sujeto que solicita ese servicio no es en realidad una relación de trabajo independiente, sino una relación de trabajo dependiente, ¿no? Lo vemos más al día de hoy en el tema de la pandemia, que los trabajadores que están más expuestos y que tienen que seguir trabajando, porque incluso dependen económicamente de ese trabajo, y si no trabajan no tienen ingresos, son los trabajadores típicos del reparto, ¿sí? Las plataformas digitales, no sé cuáles existen en Chile, pero aquí en Uruguay existe Rappi, Uber Eats, Pedido Ya, Globo, que recientemente se fue del país. En otros países existe Deliveroo, empresas de este estilo que básicamente no reconocen a estos prestadores de servicios como trabajadores dependientes, y en los hechos hay muchos indicios de su estado de dependencia, y eventualmente están desprotegidos absolutamente de la normativa laboral. Bueno, quizás sea también hora de abordar de una manera un poco más detallada, ¿sí?, y concreta los criterios, que no todos los países así está regulado, para delimitar la existencia de lo que es una relación de trabajo, ¿no? O sea, básicamente tratar de acompañar lo que la jurisprudencia a nivel mundial ha ido resolviendo en este tipo de situaciones. Creo que todos estos temas, por lo menos, están dirigidos a repensar el trabajo, mirándose al futuro y planteándonos, ¿sí?, un trabajo, como por lo menos nos planteamos todos aquellos que estudiamos el mundo del trabajo desde una perspectiva social, replanteándonos el trabajo hacia un trabajo más decente y hacia mayor justicia social, ¿no? Federico, te agradecemos mucho que hayas destinado una parte de tu tiempo a compartir estas reflexiones, siempre muy claras y rigurosas como te caracteriza. Muchas gracias entonces por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes, Rodrigo, y a las órdenes siempre. Es un gusto estar conversando con ustedes, y esperemos que estos intercambios sirvan para conocernos más comparativamente de todos los países hermanos.
Los dejamos invitados a revisar también este blog de Federico Rosenbaum, donde efectivamente comenta con mayor detalle estas cuestiones que nos ha explicado hoy día. Están también ahí las referencias a las normas que él ha mencionado del Uruguay y otros temas importantes. Federico es además experto en temas de economía de plataformas, por lo tanto es una invitación abierta a visitar ese blog. Y también a seguir escribiéndonos a centras@utalca.cl sobre consultas asociadas a los derechos laborales en tiempos de coronavirus. Hasta la próxima.